viene. Viene, se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Y aquí estamos nuevamente en la alegre redacción, como decían los muchachos de la revista Dislocada. Eso se acuerdan nada más que lo dijo como yo. Así que, Oscar Abudarabini, ¿cómo estás? Enrique, 10 puntos más IVA. Muchas gracias por venir una vez más. Ya sos de la casa, Oscar Abudarabini. ¿Qué nos trajiste hoy preparado, Oscar? Mira, un recordatorio sobre cosas muy básicas, que es la diferencia entre la economía política y la economía geopolítica. Porque vos vas a ver en nuestra televisión muchos economistas que son economistas políticos. Y vas a encontrar pocas personas que te hablan de economía geopolítica. Vamos a explicarlo de manera simple para que todo el mundo entienda y vea la envergadura de la cosa. Cuando un peroncho va al jardín de infantes de la educación peronista, le dicen estas cosas empiezan con Braden o Perón. ¿Qué quiere decir Braden o Perón? Quiere decir que en determinado momento la potencia, alta potencia extranjera, si detecta que puede venir un gobierno molesto, se mete en las elecciones. Claro. Esto es jardín de infantes del peronismo. Quiere decir que para una potencia meterse en los procesos electorales es clave. Vamos a aclarar la diferencia y qué es la economía geopolítica y la economía política. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay dos perdedores hechos pomada, Japón y Alemania. Es decir, que Estados Unidos y Rusia a Japón y Alemania los hacen pomada, terminada la guerra. 5 segundos después de terminada la guerra empieza la geopolítica. Y Estados Unidos y Rusia dicen, vamos a armar 2 bloques. Y Estados Unidos dice, ¿con quién armo mi bloque? ¿Con Francia ganadora? No, Francia. Yo voy a ver mi bloque ¿con quién? Japón y Alemania. Entonces le llaman el milagro a Alemania y Japón. No es ningún milagro. No, claro. Es una inyección brutal, monumental de ayuda económica y financiera que llaman el Plan Marshall. Y un país que estaba en el subsuelo se transforma en potencia. Eso es economía geopolítica. La posibilidad que tiene un poder político-militar de decir, este país al tacho y este país potencia. Arriba. Eso es economía geopolítica. Luego las explicaciones y los mecanismos económicos son secundarios, absolutamente secundarios. Vayamos a nuestra situación. En los años 70... Perdón. Eso al margen de que, habida cuenta de las riquezas de los países, ¿quién apetece a Japón? ¿No? Nadie. ¿Quién apetece a Alemania? En ese momento nadie. No tiene nada que ver con ninguna riqueza. Claro. Es más, tiene que ver con que no hay ninguna riqueza. Por eso muchas veces yo comento que Finlandia, Noruega, Suecia son países que tienen un gran estándar social porque nadie las quiere como colonia. ¿Quién quiere a Suecia irse a vivir a esos lugares? Nadie. Este mismo modelo... Pero si nosotros somos apetecidos como colonia porque las riquezas que hay en Sudamérica son fabulosas. Bueno, vayamos a lo nuestro. Claro. En los años 70 hay guerrillas en toda América Latina. Lo que llamamos el Plan Cóndor es un plan de exterminio que empieza con un proceso que es el de Salvador Allende en Chile, que no tenía ninguna guerrilla. Porque a la gente y al peroncho desprevenido le vendieron la idea de que el Plan Cóndor era contra las guerrillas. No, claro. En Venezuela había guerrillas y tenemos por suerte el testimonio del joven teniente Chávez, que te va a explicar que ellos combatían a la guerrilla militarmente, no de manera sucia. Entonces el Plan Cóndor es un plan para 2 procesos, el de Salvador Allende y el argentino. Especialmente, ¿qué tenía Salvador Allende? Le mostraba al mundo que un socialismo era posible por vías constitucionales.
¿Y la Argentina qué tenía? La Argentina tenía un viejo cáncer, un cáncer que había que destruir, que era cáncer para Inglaterra y cáncer para Estados Unidos, que se llama Peronismo. el peronismo. Entonces, Y Chile no tenía guerrilla porque no había tenido 55. Chile tenía sus guerrillas, pero las guerrillas de Chile, a diferencia de las nuestras, pactaron con Allende de poner las armas. El MIR, Movimiento Izquierdo Revolucionario. Nuestras guerrillas no. Claro, pero me refiero, es muy diferente porque la justificación de la resistencia a la imposición del 55 no es comparable con... No. Entonces, desde el punto de vista militar puro, se cometen genocidios en Argentina, en Chile, en todos estos países. Y ahí viene la diferencia entre la economía política y la geopolítica. Porque a Argentina se le ordena matar a miles, pero además se le ordena instaurar una economía de destrucción de las bases económicas de desarrollo nacional que había constituido el peronismo. El peronismo construye desarrollos capitalistas nacionales. Claro. Entonces, la opción en geopolítica es construcción de desarrollos económicos versus destrucción. Si a la destrucción del desarrollo económico capitalista le querés llamar neoliberalismo, bravo. En Chile se le dice, mata a todo el mundo, pero ni se te ocurra tocar la construcción capitalista. Al cobre lo preservamos todo lo que llaman las joyas de la abuela en las industrias nacionales. Inclusive algunas cosas que había privatizado las renacionalizó. Exactamente. Entonces, vayamos rajando a Brasil, porque vos conocés Brasil, y yo conozco mucho Brasil. Porque la gente se confunde. Lo que yo llamo el peroncho progre se confunde entre izquierdas y derechas. En geopolítica no existen izquierdas y derechas. ¿Cuál era más de derecha? ¿Pinochet o Videla? ¿Qué sé yo? Los dos mataron mucho, pero Pinochet se le ordenó, ojo con la economía nacional. Y a Videla se le dijo, ahí viene Alfredo Martínez de Oz y te va a destrozar la producción capitalista. En Brasil, nosotros tenemos, por eso yo necesito trabajar estas cosas y las trabajo con los indios, para trabajar el largo periodo, porque es en el largo periodo donde vos ves la geopolítica. Claro. Chile puede tener gobiernos de extremísima derecha, de centro derecha como Piñera, o socialistoides como Bachelet, y tiene variaciones en la distribución, sí, pero las estructuras económicas centrales no se tocan. Brasil ha tenido en los últimos 50 años todo lo que vos se te ocurra, pero vos tenés un país que hace 50 años nos miraba de atrás y ahora hizo así. Porque los poderes, así como después de la Segunda Guerra, dicen Japón, que hoy es basura, y Alemania, que hoy es basura, mañana son hiperpotencia. Los poderes dijeron, Argentina va a ser una impotencia y Brasil una hiperpotencia. Entonces esto no tiene nada que ver con ninguna economía política, esto es geopolítica pura, en donde el orden geopolítico dice Argentina no, Brasil sí. Pero no hay un componente folclórico ahí, porque por ejemplo, si uno ve la red de Globo acá en Argentina, por algún canal de cable, ve la Globo que se transmite en Miami, no la que se transmite en Brasil. Entonces le va a llamar mucho la atención la cantidad de publicidades que hay de empresas que se dedican a hacer transferencias de dinero. ¿Por qué? Porque el brasileño en el exterior manda mucho dinero a Brasil. Sí. Nosotros acá criticamos que los peruanos mandan mucho dinero de Argentina para Perú. ¿Y por qué nos parece mal eso? Porque los argentinos en el exterior no mandan un solo mango para Argentina. Es verdad. Nada.
Todo lo contrario, cada tanto piden. Y el empresario brasilero no se maneja con dólares. Vos no vas a comprar un auto con dólares. Lleva los dólares y te dice, por favor, cámbielos y tráigame reales. Y el empresario brasilero construye una casa y la vende, con eso construye dos. Porque la Biblia dice, cuando yo... Fuga también, La pero Biblia, no tanto. esto es la Biblia. La Biblia dice, yo voy a armar un milagro en Japón y un milagro en Alemania. No hay milagro sin desarrollo de la industria nacional. No hay milagro sin desarrollo del mercado nacional. No hay milagro sin desarrollo de las pymes nacionales. Por eso Brasil es un emporio del desarrollo nacional. Entonces, Que las primeras siderúrgicas buenas en Brasil las hizo el gobierno militar. por supuesto. Entonces, la otra característica de la geopolítica es que cuando arma una impotencia, tiene que destruirle la economía y tiene que destruirle las Fuerzas Armadas. Y la moral. Por supuesto. Entonces, vos ves la diferencia entre Argentina, Brasil y Chile, el ABC de Perón, y es que a la Argentina se le destruyeron conjuntamente con su aparato productivo sus Fuerzas Armadas y se le generó un divorcio entre pueblos y Fuerzas Armadas. En Chile, la industria armamentística poca se mantuvo, las Fuerzas Armadas chilenas siguen. Y la industria militar brasilera es top en América Latina. Es decir, que las potencias imperiales, que son siempre las mismas en América Latina, dijeron, Brasil va a ser una hiperpotencia, con desarrollo de su industria nacional, el petróleo, los caminos, con desarrollo de sus industrias siderúrgicas y desarrollo de su industria militar. Eso ya lo había explicado Perón, lo tuvieron muy claro los japoneses y Hitler. Vos no podés tener una industria militar si no tenés acero, porque toda la industria militar depende del acero. Entonces, esto es el ABC de la geopolítica, por lo tanto el ABC de la política. Vayamos rajando lo nuestro. Como te dije, cualquier especialista en geopolítica te va a decir, ustedes iban camino a ser una potencia, a ustedes los transformaron en impotencia. Y ninguna de las dirigencias de ustedes, de derecha o de izquierda, tuvieron el poder, la capacidad o la capacidad de negociación con el poder para hacer otra cosa. Entonces, esta es otra cosa básica en geopolítica. Si tus alianzas en geopolítica son nulas, estás condenado a la soledad. Vayamos a nuestra situación. Después del 50, ¿qué hace Perón? En un momento especial con una Inglaterra después de la Segunda Guerra, lanza este proyecto que es el peronismo, del cual no nos podemos olvidar. A la caída de Perón empiezan a suceder gobiernos que van un poquito, vuelven bastante, van un poquito, vuelven bastante. En la década anterior se fue bastante, se vuelve rápidamente. Un montón se volvió. Se volvió un montón. Entonces nosotros o aprendemos esto o somos imbéciles. Entonces, nosotros venimos de un proceso desde la caída de Perón acá, que hace esto, pero que la línea de destrucción se mantiene. Y los momentos de respiro, aunque duren 10 años, se los rompemos enseguida. Ahora, la correlación geopolítica de fuerzas sobre la Argentina, o sea, los patrones. Los patrones son esos, los cuales los presidenciales tienen que ir a pedir audiencia antes de las elecciones. Son básicamente tres: Israel, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces es doloroso decirlo. Ninguno de los presidenciales te lo va a decir, pero esta es la ley. Vos tenés que arreglar con ellos la posibilidad de ser presidente. ¿Qué es lo que cambió? Nosotros estamos ahora en un proceso de confrontación importante, entonces tenemos que saber si vamos a repetir algo parecido, o sea, vamos a pelear nuevamente a menos, o tenemos alguna chance diferente. En los últimos, desde la caída de la Unión Soviética, que implosiona en 1990, y recordemos que en 1976, nos pegó un tiro por derecha Estados Unidos y otro por izquierda la Unión Soviética.
O sea que en ese momento la totalidad absoluta del poder estuvo contra nosotros. En Malvinas vuelve a ocurrir algo parecido. Argentina pelea en absoluta soledad. En los años 70 nosotros tenemos guerrillas en varios países y aparece una cosa que se llama el Plan Cóndor, que dice: a las guerrillas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, la vamos a hacer pomada. O sea, desde el punto de vista militar, la geopolítica ordenada de Estados Unidos es la misma. Pero a Argentina le dicen: vas a matar a medio mundo, pero a la vez vas a destruir el proceso de la estructura económica. La estructura nacional. económica de desarrollo capitalista nacional. Y a Chile le dicen: matá a todo el mundo, pero la estructura económica no la tocás. Limita. Y en Brasil pasa lo mismo. Entonces ahí tenés como, así como a Alemania y a Japón se le dijo: hoy te hacemos pomada militarmente, pero mañana a vos te transformamos en potencia. Claro. Y a Francia, que es nuestro aliado, y a tal, nada. Entonces, desde hace unos 50 y pico de años, cualquiera que estudie la geopolítica va a ver que la Argentina empieza casi ganándole a Brasil en el ABC. Y en estos 50, 60 años el poder político dice: Brasil va a ser una hiperpotencia, Argentina una impotencia. Para transformarte en potencia, como en el caso de Brasil, no importa la variación de tu gobierno, de izquierda, de derecha. En Chile pasás de la extrema derecha de Pinochet a la centro derecha de Piñera, al progresismo socialista de Bachelet, con pequeñas oscilaciones. Y es importante para la distribución, para la cultura, pero en geopolítica la esencia se mantiene. En Brasil también oscilás entre procesos militares brutales, un progresismo de izquierda maravilloso como Lula, un color de Melo menemista, pero con todo eso gobierno Brasil hace esto. ¿Y cómo se desarrolla una potencia? En lo económico, en la industria, en las industrias básicas y en lo militar. ¿Cómo se destroza una potencia como la Argentina? En lo económico y sobre todo en lo militar. Entonces, esto te habla de por qué la Argentina viene así desde Perón, pero no desde el último Perón, desde el Perón del 55 para acá, donde tenés chispazos de desarrollo de producción, de desarrollo de la distribución, tenés chispazos, pero después te hacen pomada enseguida. Es lo que la gente no entiende, porque después de 10 años de tanta construcción, vieron esto y de un plumazo te rompen todo. Es así, eso es poder. ¿Qué es lo que ha cambiado? Una industria que dejó Perón, llamada Industrias Kaiser Argentina, inclusive ya con Perón lejos, consiguió desarrollar vehículos propios como el Torino, por ejemplo, que supieron enfrentar a los autos europeos en Por supuesto. BMW, Por supuesto. Audi, Ferrari, todos. Por supuesto. Así que tenía motivo para querer destruirlo, ¿no? La industria brasilera compite contra cualquier otra industria, incluso en lo militar. Sí, sí. Brasil puede construir su propio submarino nuclear. Entonces, vos dirás, ¿estamos condenados a repetir siempre lo mismo? Sí y no. Porque la pregunta es, ¿qué potencias digitan que el cono sur sea así? ¿Qué potencias dicen que Brasil sea hiperpotencia, Chile una potencia pequeña y Brasil una impotencia? Son tres: Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Sí, estaba viendo un reportaje del año pasado, de septiembre del año pasado, que tu amigo Terry Maizán dio en Venezuela, donde él decía que Estados Unidos, digamos, Reserva Federal, con Inglaterra e Israel, habían definido que los tres países que iban a mantener su estructura democrática eran México, democrática... Entre comillas. Sí, por supuesto. Eran México, Brasil y Argentina. Los demás países...
Entonces, O sea, esto ratifica esto que venís diciendo, que los tipos deciden quién sí y quién no. Thierry Meissan le dijo a los venezolanos, pues los venezolanos estaban un poco, ay, capaz que nos invaden. Thierry Meissan dijo, ¿y qué? Y sí, obvio que te van a invadir, Gil. Desde adentro. Te van a invadir desde adentro y de afuera. Entonces, ¿cuál es la chance? Thierry le dijo a los latinoamericanos, apoyan a Venezuela. Venezuela tiene alianzas con Rusia, con China, veremos. Ahora, ¿qué es lo que cambia acá? Los patrones son los mismos desde hace 50 años. Recordemos que en el 76 a nosotros nos pegan desde Estados Unidos e Inglaterra y nos pega Rusia también. Es decir, en el 76 el aislamiento argentino es absoluto. Los dos grandes polos de poder nos hacen pomada. En el 82 Argentina pelea sola. Sí, porque digamos, expliquémosle un poquito a la gente por qué, ¿no? Digamos, en el 76 Estados Unidos financia el golpe de Estado y la Unión Soviética se convierte en el principal cliente de Argentina, ¿no? Sí, pero miralo en términos geopolíticos. Estados Unidos le dice a Rusia, che, a esto lo hacemos pomada. Violín en bolsa. Entonces Rusia tiene ese violín en bolsa. ¿Qué es lo que no pasó en Siria? Estados Unidos dice, voy a destrozar Siria. Rusia y China dijeron, no. O sea, que no es lo mismo Unión Soviética que Rusia. No, pero te dicen no. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Si vos vas a ser presidenciable, yo te tengo que decir, Enrique, vayamos a pedir audiencia a la Embajada de Israel, de Estados Unidos y de Inglaterra. Porque todos nuestros presidenciables piden audiencia para ir a consensuar y a ponerse a las órdenes. Esto es duro decirlo, pero es el rigor de la geopolítica. ¿Qué es lo que cambia? Pero lo dijo Macri cuando decía quiénes le habían dicho a quién tenía que jugar como ministro. En realidad Macri ha sido honesto. Claro. Los demás no. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que ahora a estos tres poderes tenés los otros tres poderes: Irán, Rusia y China. Entonces vamos a tener que pedir audiencia a las 6 embajadas. Y no siempre los dos grandes bloques están peleados. Vayamos a la causa AMIA. Porque la enorme novedad que tenemos es que cuando Barack Obama le dice a Cristina, che, desdemonizá a Irán, hace un acuerdo con él, porque tengo que negociar la paz atómica, claro. Cristina lo hace y así le fue. Está preso Timerman, tenemos un desastre. Eso fue con Barack Obama hace 5 minutos, hace 2 años. Pero la geopolítica cambió. Entonces, ahora, Donald Trump, que para la gilada argentina es facho, tiene que jugar la alta geopolítica. Entonces, Trump tiene que continuar la paz con Irán. Entonces, ahora se le ha ordenado a la Argentina que termine esa cuestión. ¿Y quién nos viene a dar una enorme mano en eso? ¿Quién nos trae la documentación secreta de los Estados Unidos que dice que no todo Estados Unidos apoyaba eso? El profesor Carlos Escudé, que viene del riñón del menemismo, del neoliberalismo y está convertido al judaísmo. Escudé, digámosle a la gente, es ese que dijo que Delía tenía razón. Escudé llega a decir Delía tenía razón. Entonces quiere decir que Escudé, hombre del riñón de Estados Unidos, hombre del riñón del menemismo, hombre del riñón de Israel, viene a decir, desde hace 20 y pico de años, la acusación contra Irán es falsa. Entonces esto te muestra el realineamiento de la geopolítica, que de un día para otro puede cambiar todo. El profesor Escudé se puede pelear con Delía por las cuestiones domésticas, nacionales, claro, a muerte, pero en la alta geopolítica, con una altura que yo lo aplaudo, profesor Escudé. Le mando un abrazo y mi felicitación. Decir Delía tenía razón. Delía, un demonizado, un negro villero, un negro nacional y popular, tenía razón. Esta es la alta geopolítica. Un negro nacional y popular que de geopolítica conoce un poco. Sí, ¿no? Sí, justo es decirlo. Delía es uno de nuestros estudiosos en geopolítica. Quizás mucho más que grandes catedráticos universitarios. Entonces, la geopolítica mundial con la causa AMIA hace que el presidente Barack Obama le diga: Cristina, resolveme las cosas con Irán porque yo tengo que acordar por la paz atómica. Cristina lo hace. Y luego viene un cambio de gobierno, ¡pam! Timerman preso, un desastre. Pero vuelve a cambiar la política. Entonces es ahora Donald Trump el que tiene que continuar la paz con Irán,
Entonces es el gobierno de Donald Trump el que facilita las cosas al profesor Escudé. Entonces tenemos estos nuevos actores en la causa AMIA. Entonces, esto significa que una cosa tan específica como un atentado terrorista, la causa judicial tiene todo el tiempo conducción geopolítica externa. Nosotros ejecutamos, Claro. pero la conducción es externa. Y el giro copernicano de la causa es externo. Esto significa que Estados Unidos avanza en la desdemonización de Irán. Esto es importantísimo. Quiere decir que también Estados Unidos se rige por leyes geopolíticas a las cuales obedecen tanto un Barack Obama progre como un Donald Trump medio fachón reaccionario. Nacional y popular, ¿no? Nacional y popular. Para ellos, pero... Sorprende, y hay que decirlo, uno de los hombres que más defiende a Trump es Thierry Meyssan, que no es ningún facho, porque Thierry Meyssan ha visto que Trump forma parte del nuevo eje mundial. Por eso la enorme acusación contra Trump es que Rusia le ayudó a ganar las elecciones. Es decir, Trump está acusado de buena relación con Rusia. Claro, porque está el enfrentamiento entre los que generan la riqueza por la producción y los que la generan por la especulación financiera. Es que también la especulación financiera se rige por leyes geopolíticas. Cuando nosotros decimos, che, terminó la Segunda Guerra Mundial, vamos a transformar a Japón y a Alemania en potencia, les metemos una lluvia de dólares. Cuando nosotros decimos, vamos a usar el capital financiero, no para construir, sino para destruir, le imponemos deudas externas a los países para que nunca salgan de desarrollo. Es decir, el capital financiero se rige también por decisiones de alta geopolítica y se puede usar para destruir un país o para llevarlo para arriba. Ejemplo, a Argentina se le imponen deudas externas terribles para que no salga del desarrollo, y Putin le dijo a Macri, che, papurri, tomá esta platucha, pero ¿sabés para qué esta platucha? Para la inversión en esto. Y vino el viceministro chino y le dijo, es posible que te dé platucha, ¿sabés para qué? Para timba financiera, no, esos son los otros. Yo te voy a dar platucha, mucha platucha, porque le sobra la platucha, para que me desarrolles toda la infraestructura vial. Entonces, tampoco el capital financiero tiene dueños por encima o más allá de la alta geopolítica. Y se puede usar para el bien o para el mal. Claro, como cualquier herramienta. Como cualquier herramienta. Las Fuerzas Armadas también, la policía también. Y te digo una cosa, me llamaron del Mossad, de la KGB y la CIA, dicen que Enrique Vox me va a pedir que hablemos de la cuestión feminista en un próximo programa. Le tengo que pedir permiso a mi mujer. Muy bien, más específicamente el porqué de la generación del enemigo de género, Sí. habiendo un enemigo real, ¿no? Yo te digo cuál es la ley geopolítica en mi casa. Primer grito lo tiene mi mujer. ¿Hiciste esto? Sí, querida. El segundo ella. ¿Lo estás haciendo? Sí, querida. Y el último, ¿lo terminaste? Sí, querida. Nos vemos en el próximo programa. Mientras tanto, nosotros vamos a ver qué se viene hoy. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.